Todos los abogados y psicólogos con los que hablamos, todos nos dijeron que hay un problema en la judicatura con entender lo que es alienación parental. Y eso es un problema que la rama judicial tiene que resolver y la rama legislativa tiene que buscar la manera de resolver este problema de que tengamos jueces atendiendo todos los casos y no especializados en cosas. Y yo sé que para mucha gente dice, no, hay unas especializaciones. Sí, lo sé. Pero, por ejemplo, el tema de los seguros. Un juez realmente es experto en seguros. Y eso es un tema extremadamente complejo. Un juez, en los casos de taxes, aquí no hay un tax court. En los estados existe una corte de taxes, de impuestos, donde si usted tuvo una situación, va a un juez especial que es un experto en el tema. Pues, ¿qué pasa? Nos dijo el psicólogo forense, la abogada, todos los 4 entrevistados, lo mismo. Hay un problema de que jueces no ven como alienación parental cosas que hasta pasan frente al juez. ¿Qué es alienación parental? Cuando usted se pone a poner a sus hijos como rehén de guerra en la pelea con su ex y que empieza a hablarle mal al papá de los nenes, o le empieza a hablar a los nenes mal de su papá, o a la inversa. Y eso es una forma de maltrato, es una modalidad de maltrato. Usted pone a su hijo a ponerse a decidir. Pero Adolfo, lo importante para mí del programa de ayer no fue los casos de alienación parental, que ya tenemos un montón. Lo que de verdad me chocó es escuchar que repetidamente el problema es la judicatura. ¿Y cómo vamos a fiscalizar nuestros jueces y juezas? O sea, ¿cómo vamos a lograr? Porque vamos a poner que no tienen las herramientas. Pues, ¿cómo vamos a adiestrar a un juez que sepa lo que es alienación parental y lo que no? Y parecería obvio, ¿verdad? Pues mira, si usted pone, sí, pero es que, o sea, decirle 3 o 4 cosas a tu hijo no es necesariamente alienación, está mal, pero convertirlo en alienación es en que no compartas con papá nada. Son otros 20 pesos. El daño que le causan a los niños es bestial. Los datos de los efectos psicológicos y psiquiátricos que ocurren donde mamá pone a los nenes a escoger entre papá y mamá o papá le ofrece los PlayStation y las cosas y mamá es mala y mamá no te quiere. Nosotros pusimos grabaciones de padres diciendo al hijo XYZ, grabaciones que tenemos el audio. Obviamente no pusimos el audio original, lo distorsionamos, lo cambiamos, pero it's that crazy, a ese nivel de locura de grabado diciéndole al nene, tu mamá no te quiere, vente a vivir conmigo, obviamente por un asunto de pensión, etcétera. Mire, nadie sabe los casos de familia, nadie sabe lo que pasa. Por eso yo nunca, cuando son casos de familia, yo no me meto. Porque cuando son cosas de familia, yo ahí, mira, el que está en la olla es el único que sabe cómo se menea eso allí. Cuando hablaron, todo el mundo barre el piso con el representante que tuvo la situación con su esposa en Dorado y madre de sus hijos, y que salieron grabaciones y demás. Yo simplemente no pude, o sea, no hablo del caso. ¿Por qué? Porque es que no veo cómo, o sea, cómo vamos a saber la verdad. Para mí hay responsabilidad compartida. Es obvio que esa relación tenía una toxicidad brutal de mucho tiempo. Pero lo principal, de nuevo, ¿cuándo vamos a sofisticar nuestra rama judicial para que pueda realmente atender casos de forma especializada en ese tipo de cosas? O sea, no, ¿tú me entiendes, Adolfo? ¿O estoy mal? Sí, te O sea, entiendo. mi percepción es que aquí tenemos jueces bregando con cosas. Por ejemplo, un caso de difamación, por darte un ejemplo. Mire, la mayor parte de los casos de difamación son un intento para silenciar la prensa. La mayor parte de las demandas que se hacen es para buscar que el medio deje de cubrir las noticias o deje de cubrir a esa persona, ese ángulo noticioso. ¿Por qué? Porque lo primero que te dicen los abogados es, no hable, silencio, de aquí para abajo. Pues, ¿qué pasa? Pues automáticamente hay una censura. Y en los estados existe una ley que se llama anti-SLAPP, donde si tú haces una demanda para callar a la prensa y se demuestra, oye, que no hubo tal difamación, que todo fue una fabricación de la demanda para precisamente callar la fiscalización de la prensa, te meten triple daño para que sufra por demandar irresponsablemente, frívolamente. Aquí en Puerto Rico no. Se dejan descubrir. Ahí, dale para abajo.
y no se resuelve. La cantidad de quejas de personas que plantean, y por si acaso los estados de inmediato, y este es un caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico, lo establece, que tú deberías posicionarte como juez en un caso de difamación en que todas las demandas son sospechosas para acallar a la prensa, y por tanto voy a buscar entonces desestimarla de inmediato, a menos que me demuestren que en efecto aquí hubo una difamación con malicia real de arranque, en derecho, más allá del descubrimiento de prueba. Una vez se decide no desestimar, pues entonces vamos al descubrimiento de prueba. Pero a ese nivel, a esa magnitud es como en los estados se resuelve este asunto. Difamación, vamos a ver, pruébame que esta no es una demanda para que haya la prensa. O sea, el quantum de prueba cambia y de inmediato se desestiman, casi todas. Pero aquí no se toman decisiones. Pasan los meses, escuchar repetidamente cómo pasan años y años y años. Los otros días, otro caso en los medios de comunicación públicos. Sale un caso donde el juez llega el abogado y dice, ay, no estoy preparado. Pero hace 2 semanas que tú, no, es que tenía un juicio. Pues no podías coger el caso, macho, porque la vista estaba fijada para tal fecha. Y tú, pues no puede ser. Pero pues aquí hay un problema serio. Y digo esto porque hay en diferentes estados jueces especializados en primera enmienda, en libertad de prensa, jueces especializados en taxes, jueces especializados en temas complejos económicos. Laura Taylor Swain, la jueza del caso de Promesa, esa es la jueza especialista en casos de crímenes económicos de gran envergadura, de mucho dinero. Cuando tienen que ver cosas de mucho billete, ella es la especialista en eso, es la jueza presidenta del circuito de Nueva York, del distrito de Nueva York, del Southern District of New York, del distrito de Nueva York, que más casos más complejos, de más billetes, de la mafia. Los casos de la mafia son allí. Los casos de Chapo son allí. O sea, los casos más complejos, más difíciles, son allí. Pues ella es la presidenta de eso. Pues por eso la mandaron para aquí, en caso de Puerto Rico, porque es una jueza que tiene casos bien complejos. La quiebra más grande en la historia. Nada, tenía que decir esto porque me parece bien preocupante que no tengamos especialistas cuando hace falta tanta especialización, y lo que ocurre entonces es que se da largas al asunto y el que gana es el que más chavos tiene. Mira, Jay, sobre el tema de eso que tú acabas de decir, primero lo que te voy a... Primero que quiero plantear es: los jueces no deciden en Puerto Rico, de ningún caso. La mayor parte de los casos que se llevan en Puerto Rico, los jueces inicialmente mandan a los muchachos, a los abogados, a que negocien para que sean ellos los que decidan. Los jueces no deciden. Y por eso es que tú ves que durante tanto tiempo tú ves casos, especialmente los civiles, demandas civiles de cobro de dinero, casi todas se van por el tema de negociación, de estipulaciones. Y el juez nunca decide, no decide. Aquí esa es la historia de todos los días. E incluso, ¿cuántas veces tú no has escuchado por ahí que el juez le dice, escríbanme la decisión ustedes y yo después verifico? Sentencia, proyecto de sentencia. La proyecto de sentencia, escríbanmela ustedes y después yo las evalúo y a base de eso decido. O sea, ni siquiera, ni siquiera plantean. Un juez que fue desaforado, precisamente lo sacaron de la judicatura y lo botaron de abogado porque firmó las dos. Firmó las dos sentencias. O sea, le pidió a las partes que un proyecto de sentencia y firmó ambas sentencias, es decir, le dio la razón a uno y en la otra al otro, porque uno decía una cosa. O sea, el juez ni siquiera leyó lo que estaba firmando, ¿me entienden? Así que... Sí, están en automático, tú sabes, pero son muy prestos después para pedir aumentos de sueldo, ¿eh? Para eso sí son muy prestitos y tú los ves que son activos en ese sentido, y jueces que de momento tú no los escuchabas por meses, de momento salen muy, muy activos nuevamente a hablar. Y fíjate que ya pasó ese tema y ya los mismos que hablaban antes ya no se escuchan. Ya esos portavoces se apagaron, no sé qué les ha pasado, no sé si están de sabática también o andan en la comisión, pero... Están con Manuel Natal. Sí, tienen que... sí. Y eso en ese sentido. Tú acabas de decir algo que para mí es importante y es el tema de la especialización en algunos temas. El tema del código de seguros en Puerto Rico, muy poca gente lo domina. Muy poca gente. Y yo no pretendo que los jueces en general vayan y dominen ese tema, pero es que no hay una sala especializada en transacciones de seguro en Puerto Rico, que es una jurisdicción donde pasan huracanes todo el año. Bueno, aquí están pasando huracanes en el Caribe hasta en noviembre, tú sabes, vi ahora por allá por El Salvador una tormenta.
Así que entre esa realidad hay, y además que se ha diversificado la oferta de seguro, están los paramétricos, están los de seguro, los de todo ese tipo de cosas. No, pero es que tú no puedes pretender que un juez sea especialista en todo. Sí, sí, O sea, exactamente. o sea, no hay forma, o sea, en ningún, y por más que no digan, pero sí, pero para eso estudias derecho, no, el derecho, tú, obviamente, el experto en derecho es el tribunal, es el juez, en teoría, pero eso no es la verdad, porque un abogado que litiga casos de taxes llega ante un juez que no es un tipo CPA, pues que el le va a juez comer está los dulces, perdido, y le va a el comer los juez dulces, está y el perdido. juez va a tener una diferencia brutal contra ese porque le reconoce unos conocimientos Que él no mayores tiene. que él no tiene. Y obviamente, pues no puede tenerlo, pues que. O No sé, sea, en media hora tiene que ver un caso asesinato. de embriague. Tú sabes, Sí, sí, ¿no? sí. Sí, sí, voy a ver, asesinato de fulano, el robo de Mengano, el caso de taxes de. ¿Sabes? ¿What? O sea, no hay forma de que se maneje un caso de manera eficiente así. Y entonces trae un problema de credibilidad ante la justicia, ¿verdad? De los que están yendo a buscar justicia. Obviamente, lo que son los casos de familia, pues los casos de familia, pues tenemos una corte de familia, ¿verdad? Y tenemos unos procuradores de menores y todo ese tipo de cosas. Pero es por las razones y particularidades que tienen los casos de familia, ¿verdad? Tú mencionas el caso del representante. Bueno, el caso del representante, pues todo el mundo ha visto lo mediático que ha sido y él se ha buscado un abogado un poquito complicado en ese mundo, así que quizás por eso es que también ha tenido unas implicaciones particulares, pero de igual manera te llevo al caso entonces, como tú mencionas, el caso puede ser el Código de Rentas Internas de Puerto Rico. El Código de Rentas Internas en Puerto Rico, muy poca gente lo domina. El caso de la ley de corporaciones, esas leyes especializadas. Si de momento llega allí un caso de corporaciones y el abogado de la otra parte Carlos Díaz Olivo, que escribió el libro, el que escribió el libro precisamente Sí, de corporaciones. sí, sí. ¿Qué va a hacer el juez? Pues lo que le diga Díaz Olivo, pues eso es. Vamos, no es que va a hacer eso especialmente, ¿verdad? Sí, sí, Pero va a tener una diferencia enorme en ese nos sentido. sorprendería la cantidad de casos que pierden ¿verdad? Los que son los que escriben el libro, porque pues los que escriben el libro dicen las cosas como deben ser, no como son. Claro, ¿verdad? A lo mejor tenemos a Carlos Díaz Olivo diciendo, muchachos, si yo he perdido unos cuantos, ¿sabes? Pero si, yo pensaría eso, pero si hay alguien que sabe de la ley de corporaciones en Puerto Rico, ese es Carlos Díaz Olivo. Y de igual manera, tú te vas a cada una de las áreas en lo que sería el Código de Rentas Internas, en lo que sería el Código de Rentas Internas en un momento dado. Raúl Candelario es un experto en eso. En el Código de Seguros tenemos otra personalidad Pero más. tienes resolviendo a Raúl Candelario casos electorales. Sí, pero ese es Aunque, el primo. ok, El no que yo te estoy diciendo es otro, es primo de otro este. Candelario. Sí, es otro. Raúl Son de Candelario. Ponce también. Que tú te debes recordar de él, de Raúl, No, que seguro. trabajaba con Toñito Silva en la Comisión de Hacienda. Tienes que haber coincidido con él en la Cámara cuando tú estuviste por allí pululando. Y su primo, que es Raúl Candelario, ese juez, lo tienen resolviendo casos de electorales, porque creo que él está en la sala de recursos extraordinarios. Sí. Pero esa es otra sala que también tiene otros criterios que también uno pudiese analizar. Ese tipo de especialidad, Jay, yo creo que en Puerto Rico sí te tenía que haber, porque nadie puede hablar de seguros en Puerto Rico. Un juez no puede hablar de seguros porque de ordinario quizás no lo puede estar atendiendo de todos los días. Pero como un individuo que va a hacer una reclamación contra una firma o contra una aseguradora va a poder reclamar en buena lid contra ellos? Si el de seguro va a tener el abogado especialista, subespecialista en el planeta entero, y tú tienes tu abogado. Que sí, obviamente el demandado de la empresa de seguros pues tiene... Claro, todos los recursos del planeta. Pues entonces, por lo menos el juez, si tuviese un conocimiento vasto de eso, pues pudiese de alguna manera equiparar la balanza. Esa particularidad de especialidad en la que será en la sala, yo creo que es altamente necesario y recomendable. Y el tema de familia, con lo que tiene que ver con los menores, donde son rehenes todos los días. Y aquellos que somos padres sabemos el amor que uno le tiene a los hijos y por todos los sacrificios. Claro que hay malos padres, seguro, hay malas madres, seguro, como todo eso, ¿verdad? Pero de ordinario, yo tendría que pensar de que los padres siempre intentan ser buenos padres y de igual forma las madres. Utilizar, porque un matrimonio fracasa, que fracase también tu relación con tus hijos, me parece que es una barbaridad de alta traición. El daño que le estás haciendo a los niños. Por el resto de la vida. No, olvídate tú, y esto está requete estudiado, olvídate del tipo, o sea, cuando tú le hablas mal y le pones al niño en una posición
de tener toda esta información negativa sobre papá o sobre mamá, le causas unos traumas a ese menor, y esto está probado, traumas a ese menor, que honestamente la víctima no es el papá, la víctima no es la mamá. O sea, quien realmente va a cargar eso, porque eso no sirve de nada. O sea, a nivel del tribunal, pues sí, podrán quitarte la pensión o ¿verdad? O dividirla, darte custodia compartida, pero a la larga, el costo que va a tener, el gasto psicológico, psiquiatra, todas las implicaciones, o sea, para el hijo y para el nieto. por eso, o sea, el nivel, y esto está probado, o sea, el daño es tan severo en la alienación parental que tú causas, que lo que estás causando es un gasto 3 veces más grande de lo que te quieres ahorrar si es para, ¿verdad? Para plantear Y temas eso en términos económicos. económicos. En términos, como tú Sí, dices, en términos de ayuda psiquiátrica, psicológica, uno no sabe hasta dónde termina eso, porque claro. pues, tienes a tus nietos que Bueno, son víctimas de un padre que tuvo esa uno situación. de los niños, la razón por la cual la mamá habla con nosotros es porque tenía pensamiento suicida. Pues ahí está. Sí. Y ese es uno, y deben haber varios de ese tipo de casos, ¿verdad? Y lo que pueden estar viviendo en las escuelas, en lo que tiene que tener en el impacto académico de esos muchachos, porque la inestabilidad emocional no es buena para nadie, y para nadie, ni adultos, ni viejos, ni jóvenes, ni niños. Y más en este mundo en que estamos viviendo también, en un mundo tan cibernético y Por las eso, redes sociales, por eso. donde aún es mayor el Ya, te bombardeo vuelvo, que tienen.